Detrás de uno de los templos más bellos de Egipto hay un agujero en el desierto, y al fondo de ese agujero, varios metros por debajo del nivel del templo, hay un edificio que no encaja con nada de lo que tiene alrededor. Pilares de granito rojo de 50 toneladas, muros de piedra desnuda, sin relieves, sin decoración, y agua. Agua verde, subterránea, que lleva ahí desde siempre y que nadie ha conseguido drenar del todo. El arqueólogo que lo excavó en 1914 era uno de los más respetados de su época, y cuando vio esos muros escribió en un informe oficial que aquello podía ser el edificio más antiguo de Egipto, más antiguo que las pirámides. Se equivocó, y lo sabemos con pruebas, pero lo que de verdad pasó aquí a mí me parece mejor que el mito. Porque este edificio fue diseñado hace 3200 años para engañarnos a todos. Y sigue funcionando. Esto es el Osiraion, y no debería existir. Para entender el Osiraion, primero hay que entender dónde está, y no está en cualquier sitio. Abidos es una de las ciudades más antiguas de Egipto. Cuando se construyeron las pirámides de Giza, Abidos ya llevaba siglos enterrando reyes. Aquí están las tumbas de los primeros faraones, los de la dinastía I, los primeros nombres escritos de la historia de Egipto. Y aquí, según la tradición egipcia, estaba enterrado un dios, Osiris, el dios de los muertos y de la resurrección. Los egipcios creían que su tumba estaba en Abidos, y durante más de 2000 años esta ciudad fue lugar de peregrinación, como una Meca del mundo antiguo, pero dedicada a la muerte y al renacimiento. Cualquier egipcio que pudiera permitírselo quería ser enterrado aquí, y el que no podía dejaba al menos una estela con su nombre, para quedarse cerca de Osiris para siempre. Ese es el contexto. Ahora entra en escena el faraón. Seti I llegó al trono alrededor del año 1290 a.C. y heredó un país traumatizado. Una generación antes, el faraón Akenatón había hecho algo impensable. Abolió a los dioses tradicionales. Cerró templos, borró nombres, impuso un dios único. Egipto tardó décadas en recuperarse de aquello, y cuando Seti I llegó al poder, su misión era clara: restaurar, devolver Egipto a lo que era antes. Y no lo digo yo, lo dice su propio templo. En un pasillo del templo de Abidos, Seti I mandó tallar algo extraordinario: la lista real. 76 cartuchos, uno por cada rey de Egipto, desde el primero hasta él mismo. Es una de las fuentes más importantes que existen para conocer el orden de los faraones. Pero fíjate en lo que no está. En esa lista no aparece Akenatón, no aparece Tutankamón, no aparecen los reyes del periodo que Egipto quería olvidar. Seti I los borró de la historia oficial, literalmente. Este es el personaje que tienes que tener en la cabeza para lo que viene, un faraón obsesionado con el pasado, con anclarse a la tradición más antigua posible. Hasta el arte de su templo es deliberadamente clásico. Insistió en el relieve elevado, la técnica más lenta y delicada, cuando su propio hijo Ramsés II ya usaba métodos más rápidos. Guárdate ese dato, porque explica todo lo demás. En el siglo I a.C., un geógrafo griego llamado Estrabón visitó Abidos y en su libro describió algo que le llamó la atención: una fuente a gran profundidad, cerca del templo, con galerías de monolitos enormes. Después, nada. El desierto lo enterró. Durante 1900 años, aquella descripción fue lo único que existía. Los viajeros buscaban el pozo de Estrabón y nadie lo encontraba. Hasta 1902. Ese año, excavando detrás del templo de Seti I, un equipo británico dio con los primeros muros. ¿Y sabes quién dirigía esa misión? Flinders Petrie, el mismo Petrie del sarcófago de El Lajún, el de nuestro vídeo del sarcófago imposible. Este hombre aparece en todas partes. Pero el trabajo duro lo hizo su colaboradora, Margaret Murray, una de las primeras mujeres egiptólogas de la historia. Ella excavó las primeras cámaras. Ella publicó el primer informe en 1904 y ella le puso el nombre que usamos hoy, Osiraion, el lugar de Osiris. 10 años después, otro gigante de la arqueología terminó de desenterrar la sala central, Edward Naville. Y aquí viene el momento clave de esta historia.
Nabil miró esos muros ciclópeos, esos pilares desnudos de granito, esa arquitectura que no se parecía a nada del Imperio Nuevo, y escribió esto. Cito textualmente: «No dudo en fechar su construcción en el Imperio Antiguo, la dinastía IV, cuando se construyó el Templo de la Esfinge, y quizá incluso antes. No es imposible que este sea el edificio egipcio más antiguo que se conserva». Léelo otra vez. El excavador oficial del sitio, uno de los egiptólogos más respetados del mundo, afirmando por escrito que esto podía ser anterior a las pirámides. Esto no lo dijo un canal de YouTube, lo dijo la arqueología académica en 1914. Y luego estalló la Primera Guerra Mundial, las excavaciones se pararon, y la duda se quedó ahí, flotando, durante una década. Vamos a bajar ahí dentro, porque para entender por qué Nabil dudó hay que ver lo que él vio. Se entra por un túnel de 69 metros, revestido de piedra, excavado por debajo del nivel del desierto. Al final del túnel, la sala central, 30 metros de largo por 20 de ancho. Los muros que la rodean tienen 6 metros de espesor. 6 metros, es más muro que sala. En el centro, una plataforma, una isla, literalmente, rodeada por un canal de agua por los 4 costados. Y sobre esa isla, 2 filas de pilares de granito rojo, 10 en total. Cada uno mide casi 4 metros de alto y pesa unas 50 toneladas. Encima llevaban vigas del mismo granito, y las piezas más grandes del conjunto rondan las 100 toneladas. Ese granito no es de aquí, viene de Asuán, a más de 300 kilómetros Nilo arriba. Cada pilar hizo ese viaje en barcaza, hace 3.200 años. Y un detalle que casi nadie cuenta, y que a mí me parece el más revelador de todo el edificio, de esos 10 pilares, 7 son monolitos, pero 3 están hechos de 2 piezas, remendados, ajustados, como lo haría una cuadrilla real de canteros cuando un bloque se raja o el presupuesto no lleva. Acuérdate de este dato cuando lleguemos al final. Alrededor de la sala central hay 17 cámaras pequeñas. En ninguna se encontró jamás una momia, ni un sarcófago, ni un ajuar. Y el agua que rodea la isla no es una inundación accidental. El edificio está construido a propósito a la profundidad exacta del acuífero. El agua estaba en los planos. Un edificio subterráneo, megalítico, sin decoración, vacío y con agua corriendo por dentro. En pleno Imperio Nuevo, cuando todo lo que se construía iba cubierto de relieves de arriba abajo. Se entiende que Nabil dudara. Cualquiera habría dudado. Y aquí es donde nace el mito. Porque la duda de Nabil tenía una base real que conviene tomarse en serio. Mira estas 2 fotos. A la izquierda, el Osireyón. A la derecha, el templo del Valle de Kefren, en Giza, construido más de 1000 años antes. El mismo estilo, bloques enormes, sin decoración, arquitectura desnuda. Se parecen tanto que durante décadas la comparación pareció zanjar el debate. Si se ven iguales, serán de la misma época. Sobre esa base se construyó todo lo demás. En los años 90, algunos autores fueron mucho más lejos. Dijeron que había marcas de erosión por lluvia en los bloques y que en esta zona de Egipto solo llovió con fuerza hace más de 10.000 años. Conclusión: el Osireyón sería obra de una civilización perdida, anterior a Egipto entero. Y luego está el símbolo famoso. En uno de los pilares hay dibujados unos círculos entrelazados perfectos, la llamada flor de la vida. En internet leerás que tiene miles de años, que está quemada en el granito con una tecnología desconocida, que ningún pincel puede hacer eso. Un edificio anómalo, un símbolo misterioso, un arqueólogo famoso que lo declaró antiquísimo, el paquete completo. Se entiende que millones de personas quieran creerlo. Ahora vamos con lo que dicen las pruebas. En 1925, la Egypt Exploration Society volvió a Abidos con un arqueólogo joven y metódico, Henri Frankfurt. Estuvo 5 años excavando el Osireyón a fondo, piedra por piedra, y en 1933 publicó 2 volúmenes con todo: planos, cortes, fotografías, cada inscripción y cada capa de tierra documentada. Lo que encontró desmonta el mito pieza por pieza. Primero, el nombre. En el techo de una de las cámaras, Frankfurt encontró la decoración original con el nombre de Seti I, y en los bloques apareció una marca de obra antigua que dice: Menmaatre es benéfico para Osiris. Menmaatre es el nombre de coronación de Seti I, es decir, el edificio lleva la firma del constructor. Probablemente ese era su nombre original. Segundo,
La estratigrafía. Las capas de tierra y escombro sobre la estructura son del Imperio Nuevo. No hay nada debajo, ni alrededor, ni encima que sea anterior a Seti I. Y la arquitectura está alineada al milímetro con el templo de Seti I que tiene delante. Son un solo proyecto, diseñado a la vez. Tercero, la revisión moderna. En el año 2000, el egiptólogo Peter Brand volvió a estudiar todo el monumento y confirmó la datación con numerosos cartuchos de Seti I. Y las partes que quedaron sin decorar las terminó su nieto, Meremtah, unos 80 años después. La obra de un abuelo terminada por su nieto. Quédate también con eso. ¿Y la flor de la vida? Aquí las pruebas son casi cómicas. Los círculos están pintados con tinta roja, no quemados con láser. Están a 4 metros de altura sobre el suelo, una altura absurda para decorar, pero perfecta si pintas de pie sobre la arena que llenaba la sala cuando llevaba siglos abandonada. Y al lado hay grafitis en griego, de visitantes de época tardía. Uno de los símbolos cercanos ni siquiera existe antes del siglo V después de Cristo. No es un mensaje de una civilización perdida, es la firma de un turista antiguo, el equivalente de un «yo estuve aquí» con 1500 años. Entonces, si lo construyó Seti I, ¿por qué no se parece a nada de su época? ¿Por qué un faraón del Imperio Nuevo construye algo que parece 1000 años más viejo? Respuesta corta, porque quería exactamente eso. Y no es una interpretación mía, es teología egipcia documentada. Los egipcios creían que el mundo empezó cuando un montículo de tierra emergió de un océano primordial llamado Nun. El primer amanecer ocurrió sobre esa primera colina. Y ahora repasa el edificio conmigo. Una isla, rodeada de agua subterránea, en la oscuridad, bajo tierra. El Osireion no es un edificio raro, es una maqueta del origen del mundo. La isla es el montículo primordial, el agua es el Nun, y sobre esa isla debía renacer Osiris, el dios de la resurrección, cada noche, igual que el mundo nació la primera vez. Y el estilo arcaico encaja en el mismo plan. Acuérdate de quién era este hombre, el faraón que borró a Akenatón de las listas, el que tallaba en relieve elevado como los antiguos, el restaurador. Sus arquitectos no copiaron el estilo megalítico del Imperio Antiguo por casualidad. Lo copiaron porque el edificio tenía que parecer anterior al tiempo. Un lugar primordial no puede tener el estilo de moda de este siglo. Tiene que parecer que estaba ahí desde el principio del mundo. Los constructores de Seti I lo hicieron tan bien que en 1914 engañaron a Nabil, y en el siglo XXI siguen engañando a millones de personas en Internet. Ese es el verdadero logro de los Osireion. No es un edificio imposible, es el mejor decorado de la historia, una falsificación de la eternidad, hecha con granito de verdad. Hay una cosa más, la que a mí me parece la más importante. Seti I reinó unos 11 años. El Osireion no estaba terminado cuando murió. Las salas que quedaron a medias las decoró Meremtah, su nieto, unos 80 años después. Un edificio empezado por un abuelo y terminado por su nieto. Y nadie en Egipto vio en eso nada raro. Nosotros queremos las cosas al momento. Si una página tarda 3 segundos en cargar, la cerramos. Estas personas empezaban un templo de piedra sabiendo que no lo verían acabado, y lo empezaban igual. Movían pilares de 50 toneladas desde Asuán, a 300 kilómetros, en barcaza, y cuando un bloque salía mal, no llamaban a los dioses. Lo hacían de 2 piezas y seguían trabajando. Ahí están, todavía hoy, 3 pilares remendados entre 7 perfectos, para demostrarlo. Para nosotros, esto no debería existir. Para ellos, era un día más de trabajo. Y por eso, este canal se llama como se llama. Porque estas estructuras existen, están documentadas, las puedes visitar, y aún así, cada vez que las miramos, algo dentro de nosotros dice, esto no puede ser. Ese algo no habla de la piedra, habla de nosotros.
Si quieres ver de lo que era capaz esa misma paciencia con un solo bloque de granito, mira nuestro vídeo del sarcófago de El Lajún. El mismo Petri que excavó aquí midió allí una precisión que todavía hoy cuesta explicar. Y si quieres que sigamos documentando una por una las estructuras que no deberían existir, suscríbete. Estamos construyendo este canal igual que ellos construían, pieza a pieza, sin prisa, con pruebas. Nos vemos en la próxima.